desde los versículos 20 hasta el 35. Dice así la palabra de Dios. Y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo a la multitud, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino estuviere dividido contra sí mismo, tal reino no podría permanecer. Y si una casa estuviere dividida contra sí misma, tal casa no podría permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que llega a su fin. Nadie puede saquear los bienes del fuerte entrando en su casa, si antes no atare al fuerte y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y cualquier blasfemia con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está sujeto a condenación eterna, porque decían, tiene espíritu inmundo. Vinieron después sus hermanos y su madre, y estando fuera, le enviaron a uno para llamarlo. Y la multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre o mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados en torno de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que haga la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es la palabra del Señor. Amén. Hasta este momento, Jesús ha estado haciendo grandes prodigios. Ha estado echando fuera demonios, ha estado sanando a muchas personas, ha estado enseñando contra los escribas y los fariseos, y todo eso ha suscitado una gran multitud. Jesús está haciendo un fenómeno del momento. Todos tienen que ver con Jesús. La pregunta que hay en la multitud es, ¿quién es Jesús? O Jesús es un loco que decía hacer algo que él no era y andaba causando gran alboroto, o Jesús está endemoniado y por los demonios que tiene él es que anda haciendo todos esos falsos milagros, o realmente Jesús es el Señor que decía que era y entonces le deberían creer y seguirle. Eso es lo que está suscitándose aquí en la multitud. Noten ustedes en el versículo 21 cómo entre la multitud sus propios familiares lo acusan de loco. Versículo 21. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Es un lunático. Este se salió de los cabales. Este se le corrió un tornillo. Este se volvió loco. En el versículo 30. Porque decían, tiene espíritu inmundo. Otros ya no lo acusan de loco, sino que ahora lo acusan de endemoniado. ¿Quién es Jesús? ¿Será un loco? ¿Será un endemoniado? ¿O realmente, como él lo va a demostrar, él es el Señor? Después de ver esta porción, amada audiencia, ustedes tienen que decidir quién es Jesús. Si van a creer como algunos de la multitud que Jesús es un lunático, un loco, si van a creer como algunos de la multitud que Jesús era un endemoniado, o si como algunos de la multitud ustedes van a reconocer que Jesús es el Señor. Pero algo tienes que creer. Tienes que percibir a Jesús como algo. No puedes ignorarlo. Él está ahí en la escena. Recuerden que son los evangelios, biografías teológicas. Marcos nos ha arreglado, inspirado por el Espíritu Santo, toda esta porción para dejarnos a nosotros qué vamos a hacer. ¿Vamos a aceptar el señorío de Jesús o nos vamos a ubicar como aquellos que lo tratan de loco o como aquellos que lo tratan de endemoniado? Y esta no fue la única vez que a Jesús lo acusaron así. En Juan capítulo 10, versículo 19 se lee:
Entonces volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Ahí tienen que estar endemoniado. ¿Por qué lo oís? Y decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Notan el mismo debate? Ese está loco, ese tiene un demonio, no lo escuchen. Y la audiencia, otros diciendo, esto no lo habla una persona que tiene demonios. Alguien con un demonio no puede hacer las cosas que Jesús hace, abrir los ojos a las personas. Después de haber ordenado al Señor Jesucristo, después de haber ordenado el Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles, leemos en el versículo 20, y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la multitud, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Otra vez una multitud. Nuevamente, hace 8 días vimos que una multitud buscaba a Jesús. Aquí nuevamente, probablemente algunos de la misma anterior multitud, probablemente una nueva multitud, pero finalmente multitud. Jesús llega a una casa, ya no está en la playa, ya no está en un monte, ahora está en una casa y la multitud se agolpa. Tanta es el acoso de esta multitud que no le dejan tiempo ni a Jesús ni a sus apóstoles de alimentarse. Son sumamente acosativos, están hostigando al Señor. Ellos no pueden comer pan. Sin embargo, me parece interesante que el Señor Jesús no reclama, déjenme comer pan, sino que el Señor Jesús ministra en medio de esa multitud. Ya desde este tipo de cosas uno puede ver cómo el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a renunciar hasta su comida, hasta su sustento diario por ministrar a las personas, por darle a las personas el conocimiento de Dios. Él vino a dar su vida por los pecadores, y si su vida implica desde ya restringirse un bocado de pan, se lo restringe. El Señor Jesucristo vino por los pecadores. Ahora, en esta situación es donde vamos a ver la primera acusación, que Jesús es acusado de loco. Versículo 21. Dice, y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían, está fuera de sí. ¿Quiénes son estos suyos? La palabra los suyos literalmente significa los que están de su lado. Es una palabra que es traducida por otras Biblias y en otros textos como familiares, y de hecho debe ser entendido así. No son unos amigos de Jesús, no son unos discípulos de Jesús, son los mismos familiares de Jesús, María, los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús, que vienen a él y lo acusan de loco. Noten ustedes que en el versículo 31 luego se describen a este grupo. Vinieron después sus hermanos y su madre, y estando fuera le enviaron a uno para llamarlo. Estos suyos son esos del versículo 31. María, los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. Ellos vinieron, dice el texto, para prenderlo. Escucharon que Jesús, que andaba haciendo cosas por diferentes ciudades, volvió a Capernaum, está cerca de casa. Vamos a ir donde ese loco porque está causando muchísimos estragos. Vamos a prenderlo. O sea, es la idea como a capturarlo, vamos a meterlo en prisión, vamos a dominarlo porque está causando muchísimos problemas. Es la palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando capturaron a Juan el Bautista o cuando prendieron a Jesús para luego asesinarlo. Entonces, ellos tienen la intención de encerrar a Jesucristo. ¿Por qué pensarían ellos que estaba loco? Tratemos de imaginar un poco, ¿por qué pensarían que estaba loco? Pues hermanos, son sus familiares. 30 años Jesucristo ha estado con ellos como un ser humano común y corriente, solamente que sin pecado. Y de pronto, su hermano mayor, su hijo primogénito, abandona la casa
y se va como un predicador itinerante que no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Por qué dejó el negocio de la familia para irse por ahí como un vagabundo? Adicional a eso, su familia se entera que él está teniendo fuertes conflictos con los líderes religiosos de Israel. No quieren que Jesús les traiga mala reputación a su familia. Como por si fuera poco, Jesús andaba conmocionando multitudes. No es que andaba él solito como un loco por ahí, sino que multitudes están siendo conmocionadas por él, y para colmo de males se hizo de un grupo de 12 personas, entre las cuales hay un publicano, hay un exguerrillero, hay gente de poca monta. ¿Qué le pasa a Jesús? Parece un loco. Eso era lo que pensaba la familia, pero por supuesto que sus familiares no entendían que todo lo que él estaba haciendo es porque él era el Señor. Incluso María. Ella no fue diferente a los demás discípulos en que su fe vaciló. Es una mujer de fe, bienaventurada entre todas las mujeres, pero su fe vaciló también. ¿Qué le pasa a mi muchacho? No entendía que todo esto estaba sucediendo porque él era el Hijo de Dios que vendría a demostrar su señorío. Jesús aquí está viviendo en carne propia algo que él nos enseñó. En Mateo capítulo 10 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú sientes que en tu familia te están tratando como un loco por seguir a Jesús, tranquilo, Él te entiende. Él es el gran sumo sacerdote que sabe qué es que sus propios familiares piensen que está loco por hacer la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo vivió lo que algunos de ustedes están viviendo, que sus familiares piensan que están locos, que son unos perdedores, que están desquiciados porque andan detrás de un Jesús yendo todos los domingos a la iglesia. Jesús lo vivió. Jesús lo vivió. Ahora, Marcos, para aquí el relato de sus familiares, él lo va a retomar luego en el versículo 21 y va a incluir otro relato en el que Jesús ahora ya no es acusado de loco, ahora es acusado de endemoniado. Versículo 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Tremenda acusación. Ahora, Marcos no nos dice por qué los escribas lo acusaron así, pero el texto paralelo en Mateo 12, desde el versículo 22, donde se narra lo mismo, se lee: entonces le fue traído un endemoniado y ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Noten el gran milagro que el Señor Jesucristo ha hecho. Por el poder del Espíritu Santo, una persona que tenía un demonio, que era ciego y que era mudo, fue sanado. Ahora, cuando la multitud vio ese milagro, dice: y toda la multitud estaba atónita y decía: ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ustedes están notando, Jesús hace este milagro, la gente empieza a entender el milagro y decir: este como que es el hijo de David, este como que es el Señor, esto no puede venir de un hombre común y corriente. Cuando los fariseos entienden que la multitud está reconociendo el señorío de Cristo, entonces es donde lo acusan de endemoniado. Jesús tiene un demonio. Él está poseído por Satanás y
debido a su posesión demoníaca, es que tiene el poder para echar a los demonios más pequeños. El punto de los escribas es que Jesús básicamente es un enviado de Satanás. Tiene a Satanás y con el poder de Satanás ataca a los demonios de menor grado. Contra él está poseído, dijeron ellos, por Belcebú, un nombre para Satanás, el príncipe, o sea, el principal, el de la jerarquía mayor de todos los demonios. Terrible acusación acaban de hacer. ¿Qué les va a decir el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo les va a responder a esa acusación básicamente haciéndoles saber dos cosas. Lo estúpido e irracional que es decir que él por Satanás está echando afuera a Satanás, y segundo, lo peligroso y grave de la acusación que ellos acaban de hacer. Entonces, primero, demostrándoles lo absurdo de esa acusación, el Señor Jesucristo se lee en el versículo 23, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino estuviera dividido contra sí mismo, tal reino no podría permanecer. Y si una casa estuviera dividida contra sí mismo, tal casa no podría permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que llega a su fin. Muchachos, ¿qué les pasa? Pónganle un poquito de lógica. ¿Cómo yo voy con Satanás a estar atacando el reino de Satanás? Eso no tiene sentido. Eso es una guerra civil. Y si sucede una guerra civil en el reino de Satanás, pues eso se va a acabar. Por cierto, lo que se está implicando aquí es que Satanás tiene un reino. Espero que lo estemos notando. Satanás tiene un reino que quiere acabar con la humanidad. Ese reino está en acción. Ese reino está engañando a las personas. Ese reino no se podía dividir. Es absurdo que Jesús estuviera haciendo algo en nombre de Satanás para destruir el reino. Cuando un reino tiene un conflicto civil, va a desaparecer. Eso me hace pensar, y a modo de aplicación, en la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios. Esta iglesia de Barbosa es parte del reino de Dios. Es una manifestación visible del reino de Dios. Amada iglesia, cuando aquí nosotros empezamos a mordernos, a murmurar el uno del otro, a atacarnos entre nosotros, eso va a acabar con la iglesia de Barbosa. Satanás puede destruir la iglesia de Barbosa cuando entre el mismo reino nos empezamos a morder unos a otros. Se supone que somos soldados de Jesucristo. Cuando hay fuego cruzado, pues ese reino no se mantiene. Tenemos que estar en pro del rey, en unidad contra el reino de Satanás y no entre nosotros mismos. Es lo mismo que en un hogar. El Señor Jesús también dice, una casa, cuando un esposo, una esposa, los hijos, todos andan unos contra los otros, eso se acaba rapidito, hermanos. El Señor Jesucristo aquí está implicando algo que nos da mucha aplicación a nosotros, hermano. Cuando en el hogar, con mi esposa, con tu esposo, tú no andas en unidad, tú no estás en un mismo norte, eso se va a acabar rapidito. Cuando los hijos no están con los padres están contra los hijos, eso se acaba rapidito. Y todo eso, déjame decirte, son las estrategias de Satanás. Divide y triunfarás, dice el refrán, ¿no? Divide y triunfarás. Pero no, en el reino de Satanás, Satanás no va a dividir su propio reino. Satanás no está atacando a los suyos propios. Satanás no es por quien Jesús está haciendo todos esos milagros. Más bien, Jesús les va a explicar a ellos, como lo dice en el versículo 27, que lo que están viendo no es una guerra civil, lo que están viendo es el reino de Dios conquistando el reino de Satanás. Es a Dios poniéndole fin y dándole un golpe mortal al reino de las tinieblas. Dice en el versículo 27, nadie puede saquear los bienes del fuerte entrando en su casa si antes no atare al fuerte, y entonces saqueará su casa.
Permíteme leerte Mateo 12:28, el texto paralelo, que nos dice algo que aquí no está y muy importante. Mateo 12:28 dice: y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo, dice Jesús, lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo por Satanás, sino que lo estoy haciendo por el Espíritu de Dios, les tengo una noticia: lo que ustedes están viendo es que el reino de Dios ya ha llegado y que el reino de Satanás está temblando, que los cimientos del enemigo están tambaleando. Esa imagen del hombre fuerte de Jesús entrando y atando al hombre fuerte es claramente Jesús, el más fuerte, que entra a la casa del fuerte, es decir, de Satanás, y lo ata para entonces, atado, poder quitarle todos sus bienes, quitarle todos aquellos que estaban engañados por él. Eso fue algo que el Señor Jesucristo hizo en su primera venida. Él vino y ató al hombre fuerte, ató a Satanás, y atado a Satanás puede quitarle a todos los que estaban esclavos de él. La expulsión de ese demonio era una prueba del avance del reino de Dios. Jesús entró en la casa del hombre fuerte cuando se encarnó. En esa primera venida ya empezó a atacar al reino de Satanás y le daría el golpe mortal en la cruz del Calvario, en donde esa atadura sería definitiva, y de ahí para adelante Jesucristo empezaría a quitarle a todos aquellos que estaban bajo el reino de las tinieblas. Amén. Quiero leerle una serie de versículos en las que vemos cómo en la primera venida, y quiero que presten mucha atención aquí, cómo vamos a ver en varios versículos que la primera venida del Señor Jesucristo significa una atadura, un echar fuera, un perder poder, un destruir para Satanás, todo significando lo mismo. Juan capítulo 12 versículo 31 en adelante dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora. Y Jesús está diciendo eso momentos antes de ir a la cruz del Calvario. Ahora que yo voy a ir a la cruz del Calvario, el príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Lo notan? Ahora lo echo fuera, ahora traigo a todos a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Primera de Juan 3:8. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, atado, echado fuera, deshecho sus obras. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Destruir, entonces atado, desecha sus obras, echado fuera, destruido. Lucas 10:17. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los demonios se le están sujetando. El Señor Jesucristo dice: bueno, eso es porque Satanás está cayendo como un rayo. Todo eso significaba la pérdida del reino de Satanás, que el reino de Satanás estaba siendo fuertemente conquistado por el reino de Dios. Y finalmente, quiero llevarlos a otro texto, Apocalipsis 20. Recuerden todo lo que hemos leído: atado, desecha sus obras, destruido, echado fuera, caído desde arriba. Traigan todo eso, interpretemos Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua,
que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó. Yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Algunos hermanos creen que Apocalipsis 20 está profetizando un milenio de literalmente 1000 años en el futuro. No. Esto estaba profetizando, está presentando en un lenguaje simbólico lo que ya sucedió en la primera venida de Cristo. Cristo ya vino y ya ató a Satanás por 1000 años. Pero mi hermano Jeffrey, 1000 años van 2000. No, es que 1000 años en las escrituras es un término simbólico. Estamos en un libro apocalíptico lleno de símbolos para designar un tiempo muy largo, pero definido. Por allá en otras partes de las escrituras dice que las misericordias del Señor duran hasta 1000 generaciones. Eso quiere decir que ya se acabaron. Porque cuando dijo eso, lo dijo hace como 3000 años. No, 1000 se refiere a un periodo largo. Para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Periodos largos. Esto está descifrando el ministerio de Cristo Jesús cuando Él vino y Él ató a Satanás. Y vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice que lo arrojó al abismo. Satanás está atado, hermanos. ¿Amén? Amén. Satanás está atado. No le tengas miedo. Pero mi hermano Jeffrey, pero todavía Satanás sigue haciendo. Él no está atado. Él todavía sigue haciendo males. Él está atado. ¿Para qué lo ató? Para no engañar más a las naciones. Bueno, eso no nos pasa en esta iglesia. Pero aprendamos a leer. Me da tristeza cuando hermanos, no, Satanás no está atado porque todavía sigue habiendo engaños y cosas. No, pero es que él fue atado para algo. Específicamente lo dice, ahí no hay que ir al griego, ahí dice, para no engañar más a las naciones. La misma experiencia nos muestra que desde que Cristo Jesús vino y ató a Satanás, ahora las naciones empiezan a venir. Él ata al hombre fuerte y ahora ya no solo Israel, ya no solo el Medio Oriente, estamos en Barbosa y miles ya no están siendo engañados por Satanás, sino que estamos viniendo a Cristo Jesús. Amén. Esta es una muestra de que Satanás está atado, porque si Satanás estuviera desatado, tú y yo no pudiéramos creer. Al final del tiempo será desatado, pero ya eso es escatología y ya no nos vamos a meter por ahora. Satanás está atado, amado. ¿Eso qué nos significa? Que no hemos de temer. Cristo Jesús dice que lo destruyó, lo echó fuera, lo vio caer del cielo, lo ató, lo arrojó. ¿Cuál es el miedo a Satanás? Si tú eres parte del reino de Dios, tú no tienes que tenerle miedo al diablo. Tú estás en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás del lado del fuerte, del más fuerte que el fuerte. Cristo Jesús, amén. Entonces, fariseos, es supremamente tonto lo que ustedes están diciendo. Que yo estoy echando la siguiente a los demonios por el mismo demonio es una tontería. Más bien lo que están viendo es que el reino de Satanás está temblando, está siendo conquistado. Pero no para ahí el Señor Jesús. Ahora ahora les va a decir que esas palabras son palabras terriblemente graves para su propia alma. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y cualquier blasfema con que blasfemaren, mas cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está sujeto a condenación eterna. El Señor Jesucristo nos acaba de presentar la famosa blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor Jesucristo mencionó la blasfemia del Espíritu Santo? Versículo 30. Porque ellos decían, tiene espíritu inmundo. Esta es la esencia de la blasfemia del Espíritu Santo. Permítemelo definírtelo. La blasfemia del Espíritu Santo es esencialmente
esencialmente atribuirle a Jesús, al Espíritu Santo, es atribuir a Satanás una obra que es del Espíritu Santo. Esencialmente, eso es la blasfemia del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo hace una obra y las personas dicen que eso no es de Dios, sino que eso es del diablo. Eso hicieron los fariseos. Esa fue la blasfemia, y se llama blasfemia porque se trata de hablar mal, de pronunciar un juicio, dar una sentencia que, por cierto, no es una duda. Los fariseos aquí no están, ¿será? ¿Qué será esto? ¿Será que es del diablo? No. Esa no es la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo es una declaración consciente y resuelta contra el Espíritu Santo, en la que se dice que algo que Él hizo no es de Dios, sino que es del diablo. Eso es lo que los fariseos aquí hicieron. De hecho, miren atrás en el versículo 22, dice, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían. El verbo decían es un tiempo verbal en el griego, bueno, lo tenemos también en el español, que indica una acción continua que viene desde el pasado. No fue que ellos dijeron, pretérito, allá se quedó. No, ellos decían y se han mantenido diciendo. Es decir, que ellos es una acusación consciente. Ellos saben lo que están diciendo, tanto que se han mantenido juzgando de esto una y otra vez. No es una duda, no es sentimiento, es una afirmación consciente de que algo que es del Espíritu Santo se le atribuye a Satanás. Hacer eso, dice nuestro texto, que es imperdonable. Imperdonable. Pero, ojo, el Señor Jesús, antes de decir que es imperdonable, dijo algo. Versículo 28. De cierto, miren, ciertísimo. Ya no les voy a hablar en parábolas. No les estoy ilustrando. Se los estoy diciendo explícitamente. Todo pecado y toda blasfemia, cual fuera, será perdonado. Mira, antes de hablar del pecado imperdonable, hemos de entender, y yo quiero que mi audiencia hoy entienda, que todo pecado y toda blasfemia hay perdón en Cristo Jesús. Amén. No importa lo malo, lo mala que tú seas. No importa cuán abominable sea ese pecado que tú sientes que Jesús no puede perdonar. El mismo Jesús dijo, todo pecado se puede perdonar. Todo. No hay un solo pecado que la sangre preciosa de Cristo Jesús no pueda limpiar. Todo pecado es perdonado. Y ejemplo de la Biblia tenemos al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 26, él está contando su testimonio y él dice que cuando se daba el voto para matar a alguien, él estaba ahí. Cuando se mataba a Esteban, él estaba ahí, mirando y dando el voto, aprobando que se matara a un siervo de Dios. Él se iba de casa en casa y sacaba a las personas y las hacía blasfemar contra Dios. No es que blasfemaba él, es que hacía que otros blasfemaran a Dios. Y él se creía un misionero del diablo porque se iba para las ciudades vecinas a buscar cristianos para que siguieran apostatando y traicionando al Señor Jesucristo. Eso era Pablo. Hasta que en el camino de Damasco se le apareció el Señor Jesús y le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Pablo, te estás haciendo daño. El odio de Pablo contra la de Jesús se manifestaba en el odio de las personas. Blasfemaba, mataba, pero cuando en aquel camino se le aparece el Señor, inmediatamente lo empieza a seguir y se convirtió no en un discípulo, en un apóstol y tal vez el más grande de todos. Todo pecado es perdonado. Todo pecado es perdonado. Toda blasfemia es perdonada. Si tú alguna vez has blasfemado contra Dios, Dios te lo perdona. Dice el texto, bien interesante, y nos puede causar algo de confusión, el texto paralelo de Mateo 12,
Versículo 32, y cualquiera que hable alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, no hay perdón. Pero Jesús ahí dice que se perdona una blasfemia contra él. ¿Por qué? Si él es Dios. El Espíritu es Dios, el Hijo es Dios. ¿Por qué si se perdona la blasfemia contra Jesús? Porque, hermanos, Jesús en ese momento está luciendo como un hombre común y corriente. Es normal que las personas vieran en él a un loco. Haber dicho que él estaba loco era una blasfemia. Bueno, para María y sus hermanos había perdón, porque están hablando contra Jesús. Pero lo que está pasando con los fariseos es que ellos no están viendo algo natural. Ellos están viendo algo sobrenatural. Un mudo, un ciego que ve, que habla. Un hombre en el que hay un demonio y sale. Eso no es natural. Eso no es para decir que es cosas de humanos. Eso es claramente algo divino. Y cuando ellos vieron que eso estaba llevando a las personas a Dios, que es lo que les debería gustar, lanzaron semejante blasfemia. Por eso es que se puede perdonar la blasfemia contra Jesús. Las blasfemias de Pablo. Pero algo evidentemente sobrenatural, atribuirlo a Satanás, eso solamente puede venir de un corazón conscientemente hostil a la voluntad de Dios. Un corazón enemigo de Dios. Cometer este pecado entonces dejaba a las personas sin más esperanza de salvación. Querida audiencia, el pecado imperdonable está vigente. Si tú ves el poder de Dios, la obra sobrenatural del Espíritu Santo, y tú terminas atribuyendo eso a Satanás, para ti ya no hay más perdón de pecados. No lo hay. Pero será entonces, hermano, que yo cometí ese pecado. ¿Cómo sé que lo cometí? Tengo temor. Tranquilo, que si tienes temor de haber cometido el pecado imperdonable es porque no lo has cometido. Jesús le dijo esto a los escribas y los escribas no dijeron, ay Señor, ¿qué hacemos? Disculpa. No, siguieron. Porque es una actitud resuelta. Repito, eso no es algo que te salió, un sentimiento, una duda. Eso es conscientemente, sistemáticamente, irse contra Dios. Entonces, si tú tienes dudas de que cometiste el pecado imperdonable, eso quiere decir que tú no has cometido el pecado imperdonable. De hecho, tal vez ni estarías aquí. Quiero explicar un poco de la blasfemia del Espíritu Santo y estoy plenamente convencido que esta blasfemia del Espíritu Santo es lo mismo que en otras partes de las Escrituras se le llama el pecado de muerte, que también nos causa bastante dificultades, y la apostasía, que también nos causa algo de dificultades. Quiero que me acompañen en sus Biblias a 1 de Juan 5. Y vamos a abordar el pecado de muerte, que también causa preguntas. ¿Qué es exactamente ese pecado? 1 de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Él le dará vida. Esto es a los que cometen pecado, esto es a los que no pecan de muerte. Hay pecado que es de muerte, por el cual yo no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, mas hay pecado que no es de muerte. ¿Qué es el pecado de muerte? Aquí también viene la dificultad. Bueno, ¿qué no es el pecado de muerte? El pecado de muerte no es un pecado en específico. No es el adulterio, que tú cometes adulterio y te mueres. No es el asesinato, que tú cometes el asesinato y te mueres. No es eso. No es el suicidio. No tendría de hecho sentido.
El pecado de muerte, hemos de entender muerte aquí como muerte eterna, no como la separación del cuerpo y del alma, no la muerte física, sino la muerte eterna. Noten en el contexto del pasaje que todo lo que se está hablando es muerte eterna, perdón, vida eterna contrapuesto a muerte eterna. Miren el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Al final del versículo 13. Vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y finalmente el versículo 20. Al final, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De qué se está hablando? De vida eterna. Entonces, cuando nos dice que hay un pecado que es de muerte, está en contraposición de la vida eterna. Pero todavía seguimos pensando, ¿y qué es el pecado de muerte? Bueno, por lo menos sabiendo que no es un pecado en específico que nos lleva a la muerte, entonces ya no estamos pensando, ay, fulanito de tal iba a la iglesia y lo atropelló un carro, ese fue el pecado de muerte. No, porque Juan dice que no oremos por ese pecado. Eso nos deja ver que es posible saber. Ojo ahí, ojo ahí. Si Juan nos dice que hay un pecado que es de muerte y que por ese pecado no oremos, tenemos que saber cuál es ese pecado. Porque entonces, ¿cómo hacemos para decir, ya cometió ese pecado, no podemos orar más por él? Bueno, ese pecado es la apostasía. Es una persona, el mismo pecado imperdonable, es una persona que está en la iglesia, que ve los poderes del Espíritu Santo, que sabe quién es el Señor, que ha entendido las verdades del Evangelio, pero termina yéndose contra eso y blasfemando contra lo que algún día profesaba. Miren conmigo, por favor, Hebreos capítulo 6, desde el versículo 4. Nuevamente, vayan a sus Biblias. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y aquí de manera especial vamos a ver un lenguaje muy similar al de la blasfemia del Espíritu Santo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es imposible que esas personas, si recaen, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hermano, pero ahí dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿No quiere decir que eran verdaderos cristianos? No. Son personas que de alguna forma participaron del Espíritu Santo, proclamaron la palabra y el Espíritu Santo utilizó esa palabra, cambiaron por la obra, por la gracia del Espíritu Santo. Ellos vieron, ellos saben, ellos entienden quién es, pero recaen. Para esas personas, miren el mismo lenguaje, es imposible. Ya no hay más. No pueden volver a crucificar a Cristo Jesús. Ya para ellos no hay salvación. Y esto Pablo se los está diciendo a una iglesia que estaba ahí, como que retrocedían, como que no sabían si irse con Cristo o retroceder. Versículo 7 sigue diciendo, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin es ser quemada. Es gente que estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Lo notan? Los apóstatas no son los incrédulos. Los apóstatas son los que están en la iglesia. Están escuchando. Están viendo el poder de Dios. Y terminan yéndose contra eso. Eso es apostasía. Eso es pecado de muerte. Eso es blasfemia del Espíritu Santo. Un texto más, Hebreos 10.
Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente, nótenlo, consciente, sistemático, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el Espíritu de verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no más. Ya. Condenación eterna, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que desecha la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría sin ninguna misericordia. Eso pasaba bajo el antiguo pacto, pero qué bueno que en la iglesia ya no es así. Qué bueno que ya Dios no es tan severo. Versículo 29, ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por común la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si así era en la ley de Moisés, ¿cuánto peor será hoy? Porque sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, ¿el Señor juzgará a los impíos? El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Querida audiencia, escúchenme. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No quieres cometer el pecado de muerte, no quieres apostatar de la fe, no quieres blasfemar contra el Espíritu de gracia que está haciendo una obra hoy aquí, que tú estás viendo cómo transforma, que tú estás siendo consciente del poder de Dios. Tú que hasta te has bautizado, horrenda cosa es que tú llegues a apostatar. Si tú llegas a hacer eso, conscientemente te apartas del Señor, ya no hay más expectación de juicio para ti. Lo único que puedes esperar es un horrendo juicio de parte del Señor. Esto se lo está diciendo una iglesia. Y por cierto, miren en sus Biblias que hay en el versículo 25. No dejando de congregarnos. ¿Cómo empieza? Dejándose de congregar. Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿no? Se me fue en la mente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahí es donde dice, porque si no, si ustedes se alejan, horrenda expectación de juicio les queda. No, hermano, es que él no fue al culto, no pasa nada. No, sigue leyendo. Es que yo no, tengo mucho trabajo y no voy al culto. Es que estoy como desanimado y no voy al culto. Sigue leyendo. No leas solo no dejando de congregarnos, lee. Tal vez te estás dejando de congregar como un primer paso para luego no quedar más sacrificio por tus pecados. Es después de haber dicho no dejan de congregarnos que termina diciendo horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así empieza el apóstata, así empieza el del pecado de muerte, así empieza la blasfemia del Espíritu Santo. Hoy estás aquí, simplemente dejaste de venir un domingo, no parece nada del otro mundo, te empiezas a cuestionar, eso como que no es tan cierto, este pecado como que es mejor, perdí mi tiempo en esa iglesia. Y blasfemas contra el Espíritu de gracia que algún día estuvo haciendo una obra en tu vida. Temblemos, hermanos, temblemos. Porque el Señor Jesucristo dice en nuestro texto, y volvamos allá, que para ese pecado no hay más perdón y la persona está sujeta a condenación.
No quieres menospreciar al señorío de Cristo y terminar diciendo que Él está endemoniado. Finalmente, en el versículo 31, dice: vinieron después sus hermanos y su madre, y estando fuera le enviaron a uno para llamarlo. Y la multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Lo que se espera es que claramente le dé prioridad a la familia. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre o mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados en torno de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque cualquiera que haga la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí había una audiencia diciendo: ese está loco. Ahí había una audiencia diciendo: ese está endemoniado. Pero ahí había una audiencia diciendo: Él es el Señor. Y lo que Él nos manda, yo lo haré. Esos eran sus hermanos, su madre, sus hermanas. Esos son los que tienen una verdadera relación con Cristo Jesús. Los que hacen la voluntad de Dios, no los que apostatan, no los que cometen el pecado de muerte, no los que blasfeman, no los que lo acusan de loco, los que hacen la voluntad de Dios. Por supuesto, no hacen la voluntad de Dios como fundamento para tener una relación con Jesús, sino como resultado de reconocer que Él es el Señor. Primero te arrepientes de tus pecados, entregas tu vida a Él y entonces como consecuencia harás la voluntad de Dios. Pero los que no son de Cristo Jesús no hacen la voluntad de Dios. Lo están acusando de loco, lo están acusando de endemoniado. Amada audiencia, Jesús no estaba loco. Definitivamente no estaba loco. Él dijo que era el Mesías y así era. Él fue el Señor, o Él es el Señor que vino a cambiar la historia. Él no está loco. Jesús no estaba endemoniado. Él no estaba haciendo lo que hacía porque un demonio estaba en él. Él estaba haciendo lo que hacía demostrando que el reino de Dios ya había llegado para atraer así a todos aquellos que incluso hoy aquí en este lugar están presas de Satanás. Cristo Jesús vino a traer su reino para ti que no eres de Él, que no has reconocido su señorío, traerte a Él, que entregues su vida a Él. Tú eres parte del reino de Satanás. Jesús te está llamando a que seas parte de su reino. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: gracias doy a Dios que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En uno de los dos reinos estás. Si estás en el reino de Satanás, arrepiéntete de tus pecados, reconoce el señorío de Cristo y ríndete a Él. Si estás en el reino de Jesucristo, no temas, pero ten cuidado que de verdad estés en el reino de Jesucristo y no estés engañado. ¿Quién eres? ¿Qué vas a decir después de este sermón? Te hablo a ti. A ti. A los que están enfrente mío ahora. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un loco? ¿No le crees? ¿Tiene demonio? ¿O vas a aceptar que Él es tu Señor? Pero de aquí vas a salir con una conclusión. De aquí vas a salir con una conclusión. Si no piensas, concluyes algo. Realmente solo hay una. Debes reconocer que Él es el Señor. Si tú de aquí no sales reconociendo que Él es el Señor, para ti Él es un loco, Él es un endemoniado, Él es un falso y cualquier otra cosa. De aquí tienes que salir reconociendo que Él es el Señor. Y hablo también a los cristianos. De aquí tienes que salir convencido que Él es el Señor. Porque o si no,
Terminarás cometiendo el pecado de muerte y cuando te veamos cometer el pecado de muerte no vamos a orar más por ti. Terminarás blasfemando contra el Espíritu Santo y ya para ti no habrá más salvación. Terminarás apostatando de la fe y lo único que habrá para ti es una horrenda expectación de juicio. No porque eres un creyente y perdiste la salvación, sino porque falsamente creías que eras creyente y realmente Jesús no era tu Señor. Vamos a orar. Jesús, tú eres el Señor. Tus hermanos, tus hermanas y tu madre incluso torpemente te acusaron de loco. Y nosotros junto con ellos en algún momento te acusamos de cosas peores. Pero tú nos has dado salvación y tú nos has confirmado que tú eres realmente el Señor. Convéncenos más de esa verdad, Dios. Tú no eres un endemoniado, Señor Jesús. Tú eres el Señor, el Hijo de Dios, Dios, verdadero hombre, que has traído tu reino de conquista. Conquista más, Señor, salva más. Extiende tu reino más en los corazones de los que están hoy aquí, que no han creído en ti. Y escucha las peticiones de aquellos que pudieran estar deseando venir a ti ahora. Salva, Señor, por favor. Salva, Señor Jesús. Amén.